De sangre inocente se mancharon las manos priistas y panistas, mientras que con dinero del pueblo llenaban sus bolsillos. Fue para ellos la violencia un instrumento para mantenerse en el poder. Es la violencia a la que hoy pretenden recurrir para intentar recuperarlo. Hay quien dice que exagero cuando hablo de esta afición de la derecha conservadora por la violencia, y sostiene que por recurrir constantemente a la memoria y reflexionar sobre las causas del derramamiento de sangre en México, vivo aferrado al pasado. A quienes esto piensan, respondo con José Saramago: sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Yo no olvido, no me conformo, tampoco perdono. Asumo la responsabilidad de buscar y señalar a los culpables. Allá en El Salvador, en la década de 1980, al que levantaba la cabeza, decía la gente, se la volaban. Yo filmé los cuerpos de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, opositores al gobierno, a quienes los escuadrones de la muerte practicaban el siniestro corte de chaleco, es decir, les cortaban la cabeza y los brazos. Nunca pensé que esa barbarie se instalaría en mi patria, en donde hasta ese momento campeaban la represión encubierta y la corrupción descarada. Menos imaginé que a fuerza de masacres y decapitaciones masivas terminaríamos por perder hasta la capacidad de asombro ante el horror. Del baño de sangre, de ese baño de sangre en que sumió a México y de la normalización de la barbarie, culpo directa y abiertamente a Felipe Calderón. Lo cierto es que el panista escaló a una dimensión apocalíptica lo que era ya una práctica común de los gobiernos priistas. Por décadas, de manera selectiva, soterrada, silenciada por los medios, enmascarada por una democracia simulada, hicieron los priistas de la violencia uno más de sus instrumentos de dominación. La represión contra el movimiento estudiantil en 1968 y 1971, la guerra sucia, el aplastamiento de los movimientos sindicales, la persecución a las y los opositores, masacres como la del Charco, Aguas Blancas o Acteal, y luego Atenco, Lomas de Salvarcar, San Fernando, Tanguato, Nochistlán o Ayotzinapa, nos hablan de cómo criminales con la complicidad de otros criminales sometieron por décadas a México. De la mano del PRI nació el narco. De los sótanos del Estado salieron los grandes capos. Por la corrupción se enriquecieron. Gracias a la impunidad, consolidaron su poder hasta volverse la otra cara del régimen. Vicente Fox Quesada le cedió el territorio y Calderón, con el pretexto de recuperarlo, desató la masacre. Los usó para ganar una legitimidad de la que de origen carecía y con el despliegue masivo de tropas y las operaciones de aniquilamiento terminó por convertirlos en una temible fuerza de combate. Dedicado a rematar los bienes de la nación, Enrique Peña Nieto simplemente continuó la guerra. Como con votos se aprecia imposible que vuelva al poder, y consciente de que, como dice Cicerón, en medio de las armas las leyes enmudecen, la derecha más radical intentará, estoy seguro, volver a lo que mejor conoce, el uso de la violencia. En los medios y en las redes exacerbará aún más a punta de calumnias e injurias y con campañas masivas de linchamiento la violencia verbal. Sembrará el miedo y el odio buscando incitar a sus fanáticos para que pasen a la violencia física.
en el terreno y de la mano del narco con el que siempre ha tenido un alto grado de complicidad, de la que Genaro García Luna no es sino el ejemplo más reciente. Es presumible que incremente acciones coordinadas para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, si le es posible, descarrilar el proceso electoral. Con violencia gobernaron hasta que la sociedad les perdió el miedo. Hoy, con más violencia, pretenden volver.